En esta presentación vamos a ver el tema por lejos más tomado de psiquiatría, que es la de depresión mayor, y algunos de sus diagnósticos diferenciales. Como punto de partida tenemos esta pregunta evaluada, que es que un paciente de 41 años, sin antecedentes psiquiátricos, casado con 3 hijos, empresario, concurre a la consulta quejándose de padecer desde hace 3 meses insomnio todas las noches. Refiere falta de interés en su trabajo y en la gente y poco deseo sexual. Presenta un aumento de peso del 15% y expresa algunas ideas de sinsentido de la vida, aunque sin plan suicida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Desorden esquizoafectivo, episodio depresivo mayor o esquizofrenia tipo residual? Los criterios de trastorno esquizoafectivo. Este trastorno cursa con periodos en el que concurren síntomas psicóticos, es decir, delirios y alucinaciones, con un episodio anímico mayor, es decir, un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor. Requiere la presencia de síntomas psicóticos en ausencia de síntomas afectivos durante al menos 2 semanas, ya que si los síntomas psicóticos únicamente estuvieran en el contexto de una depresión, por ejemplo, podría considerarse una depresión psicótica, y dentro de un episodio maníaco también pueden existir síntomas psicóticos. Es decir, que además de suceder eso, tiene que haber periodos libres de la sintomatología efectiva en la cual también tenga síntomas psicóticos. Y se subdivide en los tipos depresivo y bipolar, en el caso de que incluya episodios maníacos. En cambio, los criterios para un diagnóstico de depresión mayor, que estos son los criterios del DSM, que también están descritos por completo en Harrison. El criterio A es la persistencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas. Estos síntomas suponen un cambio respecto al funcionamiento previo, y al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o 2, pérdida del interés o del placer, es decir, apatía o anedonia, respectivamente. Entonces, los síntomas son estado de ánimo deprimido casi todo el día, por ejemplo, tristeza, sensación de vacío, llanto la mayor parte de los días. Pérdida marcada del interés, o sea, apatía, o del placer, anedonia, por todas o casi todas las actividades. Variación del peso mayor al 5%, que puede ser en aumento o disminución, porque puede cursar con hiperorexia o hiporexia. Insomnio o hipersomnia. Agitación o retardo psicomotor casi todos los días, observable por terceros. Cansancio o pérdida de energía, sensación de inutilidad o de culpa, las ideas de culpa son bastante características. Excesiva o inadecuada, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o dificultades como indecisión en la toma de decisiones. Ideas de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, sino ideación suicida recurrente sin plan específico, o intentos de suicidio o plan específico de suicidio. Estos síntomas deben causar consecuencias clínicas significativas en las áreas del paciente, como las sociales, las ocupacionales, las de estudio, o sea que tiene que afectar su funcionamiento sociolaboral. Este episodio no debe ser atribuible a los efectos de una sustancia o fármaco, y que no se explique mejor por otro trastorno psiquiátrico o por otro trastorno eh, o por otra enfermedad médica, y que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco, porque si no ya estaríamos en el contexto de un trastorno bipolar. Y también tenemos como diagnóstico diferencial en esta consigna el de esquizofrenia, que acá el DSM-5, que es el que menciona Harrison, quita los subtipos de esquizofrenia, a diferencia de el DSM-4-TR, que es el que referencia a Ferreras-Rossman en la 17ª edición. Los subtipos que establece el DSM-4-TR son la esquizofrenia paranoide,
en la que predominan los síntomas como delirios y alucinaciones, la esquizofrenia desorganizada o eufrénica, la esquizofrenia catatónica, la indiferenciada y la residual. El 6 de 10, también mencionado por Farreras, tiene una clasificación parecida, pero con algunas distinciones. También considera a su tipo paranoide, a su tipo efrénico, a la catatónica, pero agrega la esquizofrenia simple, en el cual predominan los síntomas de deterioro en la voluntad, en el afecto y muchas veces deterioro cognitivo también, sin presentar tantos síntomas psicóticos positivos como los delirios y alucinaciones. La esquizofrenia indiferenciada, también la residual y un apartado sin especificar. Entonces, como esquizofrenia residual, ¿qué es lo que nos importa en esta consigna? El DSM-4-TR la define como una esquizofrenia que ha presentado al menos un episodio agudo de la enfermedad, pero que en el momento en que está siendo examinado no presenta síntomas positivos, es decir, delirios o alucinaciones, o si los presenta, estos no son muy llamativos, y en esta esquizofrenia predominan los síntomas negativos: afectividad embotada o aplanado, la pérdida de la voluntad o abulia, alogia, aislamiento social y trastornos de la atención. Entonces, volviendo al cuadro, tenemos un hombre de mediana edad, 41 años, que es la edad de mayor prevalencia de presentación de la depresión mayor, que no tenía antecedentes psiquiátricos, o sea que no ha tenido episodios maníacos o eh, previos o hipomaníacos que nos van a empezar en un trastorno bipolar. No ha tenido un deterioro como podía tener la esquizofrenia, lo que se ha casado, tenido hijos, es empresario, y tiene alteraciones del sueño, apatía, eh, disminución del deseo sexual, otro síntoma de depresión, y de anedonia, aumento de peso, otro síntoma de depresión, la desesperanza o pérdida del sentido de la vida, eh, y no tiene ideación suicida, con lo cual lo más probable es el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. Entonces, los puntos claves para este diagnóstico son la edad de presentación. En los cuadros de depresión bipolar suelen empezar mucho más jóvenes, en general antes de los 25 años presentan el primer cuadro depresivo. En cambio, en la depresión mayor sí es más frecuente que el primer episodio sea a mediana edad, como en este caso. Lo mismo con la esquizofrenia, que suele empezar de más joven. El tiempo de evolución, que debe ser de al menos 2 semanas, pero siempre hablando de semanas o meses. Por ejemplo, si estamos hablando de una duración de años, de 2 años o más, estamos ante un trastorno depresivo persistente o distimia. Ausencia de antecedentes en este caso, alteraciones del sueño y apetito, que siempre hay que buscar en los episodios depresivos, y las ideas de desesperanza, en este caso, o también podrían haber sido de culpa, por ejemplo. Así que espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.